En ese entonces tenía 12 años aproximadamente. Era un día normal como cualquier otro día, cuando conocí a aquel espectro. Verán, en mi casa mi madre tenía una tienda de abarrotes. Ella una vez que acomodaba la mercancía y atendía a sus clientes como cualquier otro día normal en su tienda, vio una niña entrar como si fuera un cliente, a lo cual mi mamá le dijo: «Sí, mija, ¿qué vas a llevar?». Sin embargo, la niña no le respondió. Mi madre siguió acomodando la mercancía mientras otro cliente entró a la tienda. Este sí le pidió algunas cosas que necesitaba. Mi mamá estaba de espaldas a la entrada de la tienda. En ese punto solo veía de reojo a los clientes que estaban. Mi madre se volteó para atender al cliente, entonces recordó a la niña que hace unos segundos había visto. «Sí, dime, mijo», le dijo al niño que quería comprar, pero al mismo tiempo que volteaba, recordó la niña. ¿Y la niña?», dijo mi madre con la voz temblorosa. «¿La niña? ¿Cuál niña?». «Solo estoy yo aquí», le respondió el niño que había entrado a la tienda. «Sí, mijo, acaba de salir». «Aquí estaba», exclamó mi madre, ya alterada. «No, señora, aquí no había nadie en la tienda. Estaba vacía y no vi a nadie pasar», le respondió por último el niño. Mi madre nos contó su anécdota en una tarde, a eso de las 3 de la tarde, que era la hora en la que comíamos. Ya les digo, yo la vi claritamente. Tenía trenzas, como de unos 6 años, gordita de su cara y güera, comentó mi mamá mientras comía. De repente su cara se volvía pálida lentamente al recordar su encuentro. «Mira, hasta me pone la piel chinita», comentó. Pasaron los días y es aquí donde comienza mi anécdota. La llamo anécdota porque fue real lo que me pasó, sea creíble o no. Bueno, había sido un día normal. Después de la cena todos nos fuimos a dormir. Yo me lavé los dientes y me fui a la cama. «Buenas noches», nos dijimos todos en nuestro cuarto. Había 2 camas. Allí dormía mi hermano y yo. Él tiene 4 años mayor que yo. Cada uno en su cama. La mía estaba en forma que se podía ver hacia el pasillo de la casa. Me arropé y me quedé dormido. Recuerdo que ese día hacía mucho calor, por lo que no me tapé. Empecé a soñar. El sueño era tan inmersivo que aún lo recuerdo con claridad. En mi sueño estaba en un lugar frío. Oscuro, me resultaba familiar. Era como mi cuarto, pero más largo. Había muebles, peluches y el techo era muy alto y las paredes muy largas. Me levanté de mi cama y caminé. Al parecer no había nadie. Tenía una extraña visión como en tercera persona. Estaba descalzo, mis pies estaban fríos, hacía demasiado frío. Sentía escalofríos y mi corazón se esforzaba por latir más fuerte y bombear más sangre en mi cuerpo. Sé que todo esto puede ser extraño y tal vez realista, pero a veces así son los sueños. En mi andar por el largo cuarto, que hasta ahora era mi única actividad, vi a alguien, o al menos eso creí. Solo era su reflejo. Quise decir hola o alguna palabra, pero mi boca parecía sellada por algún pegamento de hielo. Por fin salí a una puerta y al abrirla vi cómo mi madre y mi padre discutían. «Tú tienes la culpa», le reclamaba mi madre a mi padre. «Esto es por tu culpa», sentenció. «Sí, es mi culpa», gritó mi padre, antes de sacar una pistola y volverse la cabeza en 1000 pedazos. Al ver esa escena sentí como si mis ojos fueran a salir de sus cuencas. La sensación de asombro fue tanta que sentía presión en mis piernas y un inmenso subidón de adrenalina. Quería correr y salvarlo, pero ya era muy tarde. Toda mi familia de repente estaba llorando.
¿Ves, mamá? ¿Por qué siempre le echas la culpa?, comentó mi hermano llorando. Me acerqué a esa escena llena de sangre, sesos y trozos de cráneo esparcido por el piso y le dije a mi madre de forma automática: esto es tu culpa, mamá. Si no le reclamaras tanto a mi papá, no hubiera pasado esto. Mi madre me miró a los ojos y desperté. De repente sentía que alguien me estaba observando. Miré al pasillo y vi una sombra de aproximadamente 80 centímetros que se mecía de derecha a izquierda en un baile lento pero agraciado. Inmediatamente sentí escalofríos en la nuca, pero no sentí miedo alguno. Aún no sé si fue por el trauma de lo que había visto en el sueño o la realidad que éste tuvo, y ahora tener que lidiar con esto, simplemente mi cuerpo estaba en automático. Carlos, 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 prende la luz, le dije a mi hermano, pero no tuve respuesta. Carlos, mira lo que hay ahí. La sombra aún no dejaba de moverse. Prende la luz, por favor, le dije por último. Tuvo como respuesta un silencio profundo. La sombra estaba ahí como si no le importara nada. Fue ahí cuando me armé de valor y me levanté a encender la luz mientras caminaba hacia el interruptor. La sombra fue meciéndose, solo a la izquierda lentamente, como si un bebé estuviera aprendiendo a dar sus primeros pasos, hasta desvanecerse por completo. Cuando encendí la luz, no había nada. ¿Qué traes? Déjame dormir, me dijo mi hermano. Y yo le respondí: una sombra, vi una sombra. Él solo me miró y me acompañó al cuarto de mis padres, donde les conté todo, a excepción del sueño. Después de todo, no sabía cómo explicarlo en ese momento. ¡Ay! Debe de estar loco tú. Ya vete a dormir, me dijeron mientras cerraban la puerta de su cuarto. Yo no tuve otra opción. Ya estaba apagado todo en mi casa, así que volví a la cama con el miedo de volver a encontrar de nuevo a esa sombra ahí bailando. Pero eso no sucedió. Simplemente me quedé dormido. Así es como viví una experiencia con esto, que ahora lo llamo bulto, pues hace unas semanas la volví a ver. Pero eso se los contaré en otra ocasión. Mi mamá es una persona bastante centrada y seria, así que uno pensaría que no cree en fantasmas ni cosas paranormales. Sin embargo, algo que sucedió me hizo preguntárselo, y esto fue lo que me contestó. Cuando tenía 3 años, mi abuelo, el padre de mi mamá, se murió. Así que mi mamá y yo nos mudamos a la casa de mi abuela, porque ya no podía estar sola. Yo nunca conocí a mi abuelo y tampoco había ido antes a su casa. A pesar de esto, sabía cosas de mi abuelo que no debería haber sabido. Por ejemplo, a veces me quedaba mirando por la ventana del frente de la casa y cuando me preguntaban por qué, decía que estaba esperando al abuelo. Cuando mi mamá me preguntó cómo sabía cuándo iba a volver el abuelo, le describí su coche, aunque nunca lo había visto. Y tampoco lo había visto en una foto antigua, ni algo así. También, a veces impedía que mi mamá o mi abuela se sentaran en algún lugar, porque yo sabía que el abuelo estaba sentado ahí. También tenía un lugar favorito para sentarse, en el que yo no dejaba que nadie se sentaba, y nuevamente, no había forma de que yo pudiera saber esto. Nadie de mi familia me lo había contado, ni siquiera mencionado. Así que esto siguió durante algún tiempo, y luego, un día mi mamá decidió intentar comunicarse con su papá. Lo hizo a solas, y le pidió que no se hiciera presente a través de mí. Supongo que funcionó, porque los episodios sobre mi abuelo pararon después de aquella conversación.
Mi mamá me contó algo que dije cuando tenía 3 años. Yo no lo recuerdo en absoluto, pero mi mamá me dijo que cuando cumplí 3 años, le dije que originalmente era un niño, pero que me había atropellado un tren y había regresado a esta vida como niña. Esto fue como si nada. Y según mi familia, se los dije de una manera muy tranquila. Entonces mi mamá me dijo, Gemma, nunca fuiste un niño, eres una niña. Y mi respuesta fue, sí, yo sé que soy niña, ahora. Solo se lo dije una vez y nunca más lo mencioné. Mi madre no me presionó ni me hizo preguntas específicas porque estaba muy asustada. Y la verdad es que no la culpo. Pero desearía haberle dado más detalles sobre ello, como cuál era el nombre del chico que era antes o algo así. He intentado buscar cualquier detalle sobre un niño que haya sido atropellado por un tren en mi zona, pero no he encontrado nada. Hace un par de semanas soñé que mi esposa y yo habíamos dejado a nuestra hija con una cuidadora que resultaba ser adicta a la metanfetamina. Por supuesto, nosotros no sabíamos nada de eso. Llegábamos a recogerla y la mujer nos decía que se había desmayado y que nuestra hija seguramente se había salido de la casa. Entonces salí a la calle con un pánico terrible para buscarla. El orden social había desaparecido, por supuesto, y había gente corriendo por todas partes, matándose unos a otros. Un caos total. Recuerdo haber disparado a un autobús lleno de gente que intentaba interponerse en mi camino. Me desperté de repente, sin aliento y todavía con pánico. Mi esposa me preguntó qué pasaba. Le dije que estaba teniendo un sueño muy desagradable. No quería contarle todo y espantarla con un sueño tan horrible. Unos momentos más tarde, escuchamos a nuestra hija caminar por el pasillo directo a nuestra recámara. Me preguntó algo que nunca antes había preguntado. Papá, ¿qué soñaste? Le dije, bueno, cariño, tuve una pesadilla muy fea, pero ya se acabó, todo está bien. Y entonces me respondió, está todo bien, papá. Encontré una familia y tenía a mi borreguito conmigo. Estaba a salvo. No tenías que salir a buscarme así. Hasta el día de hoy, me da piel de gallina recordar ese momento. Tenía unos 2 años, así que todo lo que decía eran cosas al azar y un poco sin sentido. Un día me estaba torciendo la oreja. Tengo las orejas bastante flexibles, así que puedo torcerlas mucho sin que me duela. Y mi madre me preguntó por qué lo hacía, porque su padre también tenía la costumbre de hacerlo. Y mi respuesta fue, porque soy tu padre. Ahora, puede no parecer tan espeluznante después de todo, pero mi abuelo murió mucho antes de que yo naciera, así que de ninguna manera podría haber aprendido eso de él. No hace falta decir que mi mamá se asustó un poco, pero no volvimos a hablar de este tema. La hija de mi amigo es un poco extraña. Tiene 7 años y le gustan mucho las películas de terror. Creo que es acertado decir que no me cae bien esa niña. Digamos que la tolero. Regularmente rescato gatitos y el verano pasado acogí a 2 camadas. Invité a los hijos de mi amigo para que vinieran a conocer a los gatitos, que tenían no más de 1 mes. La hija de mi amigo exclamó rápidamente al verlos, ¡Gatitos, qué lindos!, sonriendo ampliamente con el típico brillo y entusiasmo que se espera de una niña de 7 años al ver unos gatos recién nacidos. Inmediatamente agarró uno por el cuello, se volteó hacia mí y me dijo, ¿puedo matarlo?, sonriendo como si el guasón tuviera que disparar a los padres de Batman otra vez. Inmediatamente les pedí que se fueran y nunca más volví a invitar a esa familia a mi casa.
Muchas gracias por escuchar. Si te gustaron estas historias, dale un like y no olvides de suscribirte para nuevas historias cada semana. Por cierto, si hay mamás escuchando el día de hoy, feliz Día de la Madre. Espero que hayan pasado un día muy lindo. Asimismo, si alguno de ustedes han tenido una experiencia extraña y la quieres compartir, puedes enviarlo al correo que se encuentra en la descripción. Por ahora, cuídense y nos vemos en la próxima.